Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, es una semana de muchos regalos, ¿no? Bueno, y hoy justamente de eso se trata. Casi, digamos, esta semana nos ayuda un poco de introducción al tema que vamos a considerar en esta mañana, porque tiene que ver con un regalo. Tiene que ver con un regalo. Y continuando con nuestro estudio, ¿no?, en la carta a los Efesios, no específicamente la carta en sí, sino en el capítulo 4, que estamos considerando la hoja de ruta que toda iglesia local debe seguir, ¿no? Y el Señor nos ha permitido en estas 2 semanas a considerar este tema. Y justamente es importante considerar este tema de esa hoja de ruta que la iglesia local debe seguir, porque hay muy buenas intenciones justamente de querer crecer, de proyectarse como iglesia, y con el tiempo ha surgido, ¿no? Y creo que todos sabemos, ¿no? Maneras, opciones, estrategias de cómo crecer como iglesia, ¿no? Uno va a la librería cristiana y encuentra libros, El Secreto y esto y aquello, las maneras, la forma de crecer como iglesia. Y creo que muchos hombres de Dios han gastado mucho su tiempo en escribir. Algunos libros son excelentes, otros directamente no vale la pena comprarlo. Pero creo que Pablo ha sido muy claro en la carta a los Efesios, sin dar muchas vueltas y sin tantas páginas, pero en tan pocas palabras, el apóstol Pablo ha dicho mucho, muchísimo, en estos capítulos, en este capítulo 4. Y por lo que hemos encontrado en esta carta apostólica del apóstol Pablo a los hermanos que se encontraba en Éfeso, para que la iglesia local crezca y madure, y eso lo podemos ver justamente en lo que Pablo dice en el versículo 15 del capítulo 4, si me acompañan. Que ahí le muestra el objetivo, qué es lo que busca el Señor de su iglesia, y lo que cada iglesia también tiene que anhelar. Dice el versículo 15 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este capítulo 4 encontramos, digamos, el pasaje central de este capítulo 4, que es el objetivo de Dios, que Él sea cabeza, que Él sea glorificado, pero que la iglesia crezca y madure cuando los miembros están, dice, unidos. Por eso hemos considerado al principio, en los versículos del 1 al 3, donde Pablo exhortó a la iglesia a obedecer al llamado de guardar la unidad del Espíritu, viviendo la nueva vida que poseen en Cristo. Digamos, toda persona que ha nacido de nuevo anhela, desea, promueve, se involucra en preservar y cuidar esa unidad. Y seguidamente a esta enseñanza consideramos los distintivos que consideramos el domingo pasado, en el versículo 4 hasta el versículo 6. Hemos visto que los distintivos del fundamento de esta unidad, ¿no? Que hay un fundamento y ese fundamento tiene ciertos distintivos y hemos considerado eso. Pero ¿por qué era importante poder considerar estos distintivos que garantizaban justamente la trascendencia y la realización de dicha unidad? Porque una unidad externa, la unidad que se ve, o también podríamos llamarla una unidad práctica, es consecuencia de un entendimiento claro de una unidad interna. La única manera que nosotros podamos practicar y entender la unidad externa es a base de una unidad interna. ¿Y se acuerdan que la esencia de esa unidad interna cuál era? La mismísima Trinidad, como hemos cantado, la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Pablo dijo que el fundamento y esos distintivos de la unidad se basa en la persona de la Trinidad, pero también en la doctrina. Y eso es claro.
Y con todas estas verdades bien claras que Pablo dejó establecido para que una iglesia crezca a la manera de Dios, también se encuentra la responsabilidad de preservar esa unidad. Tenemos que cuidar esa unidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente desde el versículo 1, pero ahora hasta el versículo 10. Efesios capítulo 4 y volvamos a leer el versículo 1 hasta el 10. Y dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en el versículo 7 es el versículo que vamos a considerar hoy, hasta el versículo 10, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y antes de presentar cuál es la tesis o la propuesta de Pablo en estos pasajes a la iglesia en Éfeso, es importante considerar, ¿no?, que el texto comienza afirmando algo. Dice el versículo 7, pero a cada uno. Pero nos encontramos otra vez con esa preposición importante, esa conjunción, ese elemento que une con lo que dijo anteriormente y con lo que va a continuar diciendo. Pero ese pero es una conjunción justamente que demuestra algo contrario. Está poniendo otra parte, está contrastando algo. Está presentando una transición entre lo que dijo anteriormente y ahora. Y es interesante la carta del apóstol Pablo, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 es una sola oración. Digamos, en nuestra lengua castellana eso ya sería imposible, porque tiene que haber un punto, tiene que haber una coma, tiene que haber algo que dé fin, pero en el idioma original, el capítulo 1 hasta el fin del capítulo 2, versículo 10, es una sola oración. Esto es una manera que Pablo escribía para presentar una idea. Y aquí en este capítulo 4 podemos encontrar que Pablo tiene una idea, y es una oración muy larga desde el versículo 1, pero en este caso hasta el versículo 7. Pero a partir del versículo 7 hasta el versículo 16 va a ser una sola oración. Por lo tanto, es una idea que Pablo quiere comunicar. Por eso en el versículo 7 comienza diciendo pero. Va a ser un contraste. Y en realidad esto es un nexo entre el párrafo precedente, que es desde el versículo 1 al 6, y este párrafo que claramente va desde el versículo 7 al 16. Y justamente esta preposición o conjunción es llamada de contraste, porque va a contrastar. Se podría traducir de la siguiente manera este versículo 7. A pesar de ello, o por otra parte. Como un contraste que se establece entre el tema anterior y ahora el tema que viene. ¿Qué es lo que contrasta? Pablo viene hablando ¿de qué? De la unidad. Empieza a hablar de un conjunto en unidad. ¿Y cuál es esa unidad? Su cuerpo. La iglesia universal y la iglesia local, una unidad. Pero el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuál es la diferencia? La individualidad. Exactamente. Por eso hay un contraste, por eso Pablo dice pero. Entonces, decir, pero ¿acaso no habla de la unidad y ahora va a hablar de la individualidad? Bueno, esto es importante porque Pablo quiere enseñar algo a la iglesia en Corinto. Es que a pesar de hablar es que pasa de hablar de la iglesia como una unidad, un conjunto en unidad,
ahora a partir de este pero comienza a hablar de la diversidad como individuos. Como individuos. Esto está muy relacionado con lo que hemos estudiado en 1 Corintios capítulo 12. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la unidad de la iglesia y que la unidad se basa en que en la diversidad. Unidad hay en la diversidad. Y Pablo va a hablar del mismo concepto en estos cortos, en estas pocas palabras. El cuerpo de Cristo está compuesto por diversos miembros. Y el apóstol dijo anteriormente que hay un solo cuerpo, ¿se acuerdan? Un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre, un Dios y Padre. Sin embargo, hay muchos miembros. Sin embargo, hay muchos miembros de un mismo cuerpo que los une. A estos individuos hay algo que nos une. Todo lo que hemos considerado la semana pasada. Y el contraste explicará que la unidad, este contraste que justamente Pablo va a expresar, declarar, va a explicar que la unidad no es unicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos todos iguales. Unidad no quiere decir todos iguales. Porque justamente hay un principio, el equilibrio se halla en la diversidad, en la desigualdad. Por tanto, la tesis que Pablo propone en estos versículos del 7 al 10, aclarando este pero, este contraste, porque él viene hablando de unidad y ahora va a hablar de diversidad, la idea de Pablo que quiere proponer a los creyentes es que debemos entender que no somos iguales. No somos iguales, pero sí una armonía. Somos una armonía. ¿Por medio de qué? De los dones que Cristo nos ha dado por su humillación y exaltación. Por eso hablar de la unidad de la iglesia no es un tema que podemos pasar por alto. Creo que así como en toda iglesia se debe enseñar siempre acerca de la ofrenda, de la santidad, también se debe hablar de la unidad de la iglesia. Porque es un tema solemne y muy serio. Y eso es justamente lo que Pablo quiere hacer en este pasaje. Y en este día vamos a estar considerando dos singularidades cristológicas que nos ayudarán a comprender la importancia de andar en armonía. En la diversidad que hay entre nosotros, tiene que haber una armonía. Pero pensar justamente en la persona de Cristo, debe ayudarnos a comprender esta armonía, a tomarla en serio. Por eso Pablo, cuando habla a Tito y le habla de aquel que causa división, directamente le dice afuera. Porque es un tema serio y tiene que ver no con lo que nos gusta, no lo que somos como iglesia, sino porque a Cristo le repugna eso. Está en contra de su persona. Por eso en este día vamos a considerar estas dos singularidades cristológicas. ¿Por qué uso esta palabra cristológica? Parece muy teológico, porque en realidad el contexto y el contenido en estos versículos es muy teológico. Pero vamos a ver que esas verdades teológicas con respecto a Cristo nos van a ayudar a entender por qué tenemos que andar en armonía. Bueno, comienza en el versículo 7, nuevamente diciendo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ya hemos considerado ese contraste, entonces ahora Pablo habla de esa diversidad que tiene que haber en la unidad. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la primera singularidad? La primera singularidad es la capacitación soberana de Cristo. La capacitación soberana de Cristo. Y vamos a explicar esto. Pablo deja en claro justamente en este versículo 7, si ustedes ven allí, que la gracia fue dada, dice, ¿a quiénes? A nosotros. Pablo se incluye, está diciendo, esta gracia fue dada a todos. ¿Quiénes? Sin lugar a dudas, a los creyentes. Y no solamente a todos, sino a cada uno.
Digamos, nadie se queda sin esta gracia. Y cuando hablamos de la gracia, justamente en este pasaje, podríamos decir que es una definición del Evangelio en una sola palabra. Si queremos definir al Evangelio en una sola palabra, tiene que ser gracia. Gracia. El Evangelio es las buenas nuevas de la gracia de Dios que se extiende a una humanidad justamente perdida, condenada. Y la naturaleza justamente de dicha gracia es la dadivosidad. La dadivosidad. Y la Biblia habla mucho más acerca del dar que del obtener. ¿Por qué razón es esto? Porque la naturaleza misma de Dios es un Dios de dar. Dios es un Dios que da por naturaleza. Él es un Dios de gracia. Porque Él es un Dios que da con liberalidad y generosidad. Y generosidad. Y esto es algo que solo puede ser recibido, no ganado. La gracia de Dios, y eso lo entendemos muy bien, la gracia de Dios no la podemos ganar, la recibimos. Y Dios tiene gracia a causa de quién es Él. Él actúa en gracia con el pecador, con el culpable, no porque, pobre anga Pablo, que está perdido, sino porque es de su naturaleza. ¿Por quién es Él? Y no lo que nosotros seamos o hagamos. Aquí el término que utiliza Pablo para hablar de gracia es interesante porque es la palabra charis. La palabra charis que se refiere a algo que se da. Algo que se da, es un regalo. Es un regalo. Y aquí no se utiliza la palabra que nosotros estudiamos en 1 Corintios capítulo 12, cuando se hablaba de charis mata, que se refería a los dones. Es diferente aquí. Es diferente a esa palabra. Pero aquí en Efesios capítulo 4 se trata más bien de la gracia personal. De la gracia personal que obra en el creyente. Que obra en el creyente y se manifiesta a través de la vida. Porque considerar la gracia de Dios no podemos considerar solamente con nuestra salvación, sino también el poder en la vida cristiana. El mantenernos en santidad, el poder amar a Dios, es todo por gracia. Es todo por gracia. Y en este contexto de gracia no se refiere justamente a la gracia redentora. Pablo aquí no se está refiriendo a la gracia redentora cuando dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia. No es esa gracia, sino más bien a una gracia mucho más específica que es exclusiva para aquellos que ya han recibido esa gracia. Esta gracia es exclusiva para los creyentes, para sus hijos, aquellos que han sido regenerados, transformados. Por lo tanto, esta gracia se refiere a una gracia que obra en alguien para beneficiar a otros. Es una gracia que obra en alguien para beneficiar a otros. Es la gracia de Dios en la vida de Quique, de Enrique, para que él pueda beneficiar a otras personas. A otras personas. Vamos a ver dos ejemplos de cómo también podemos entender mejor este concepto que Pablo está hablando de gracia aquí en Efesios. Fíjense también en Efesios capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 6. Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo en este pasaje que la gracia de Dios para su vida fue haber sido hecho ministro. Ministro. Esa gracia que le dio la posibilidad de ministrar a otros. Romanos capítulo 1, versículo 5, yo les leo, en Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado.
Pablo se está refiriendo a su ministerio, como gracia de Dios en él. Y a modo de información es interesante también esto, pero cerrando la idea aquí, Pablo se está refiriendo a una bendición de parte de Dios que se nos ha otorgado para beneficiar y bendecir a otros. A otros. Pero a modo de información es interesante justamente esta palabra charismata. ¿A qué palabra le suena en castellano? Carismático. De ahí es que estos grupos o estos movimientos carismáticos lo toman para sí. Bueno, están los hermanos carismáticos, dice. Hoy está el católico carismático, por ejemplo, que se basan en ¿qué? En dones milagrosos, como así también algunos hermanos también, quizás pentecostales, que creen en esos milagros. Entonces se llaman pentecostales carismáticos, no sé. Pero dicen, yo soy carismático. Pero en realidad tenemos que ser muy sinceros y honestos en esto, aunque no nos gusten. Que los verdaderos carismáticos deberíamos ser nosotros. Porque a cada uno de nosotros se nos dio un charismata, un don. Entonces la iglesia real, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, realmente es una iglesia carismática. Porque en el cuerpo de Cristo cada uno de sus miembros tiene un don, un carisma. Un carisma. No el carisma de la simpatía y esas cuestiones. No, eso no. Pues ahí sí no somos nada carismáticos acá. Pero sí habla de ese don espiritual que Dios nos ha dado a través del Espíritu a cada uno de nosotros. No vamos a hablar de los dones en esta mañana, porque ese no es el punto acá. Ya lo hemos estudiado en 1 Corintios. Pero el pasaje continúa diciendo que esta gracia fue dada, dice. Fue dada. El verbo dar es una acción que realiza ¿quién? En este pasaje. Hagamos un poco de castellano, a los que les gustan castellano y eso. ¿De quién es la acción, el verbo dar? Lean ahí sus pasajes. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. El verbo dar. ¿A quién es dado la acción? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? Bueno, vemos que la gracia de Dios un creyente no la puede generar, ¿sí? Por lo tanto, ¿es el creyente que da esa gracia? No, ya lo descartamos. Ahora, ¿esa gracia actúa por sí sola? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Digamos que la gracia se ve, podemos decir, afectada por esa acción. ¿Sí? Entonces tampoco es la gracia. ¿Quién es el que da esa gracia en este versículo? ¿Quién? Cristo. Cristo, y lo vamos a ver por qué. Es Cristo. Digamos que ese verbo dar está en voz pasiva. En voz pasiva. Y el que realiza es un tercero. Es Él. Y vamos a ver quién es Él. Porque dice, ha sido dada conforme ¿a qué? A la medida del don ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿quién es el dador? Y es interesante porque la nueva versión internacional, este pasaje, este versículo dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Me encanta esta traducción porque es más clara. Y en la última parte de este versículo, justamente Pablo indica que Cristo es quien realmente la da. Cristo es el que realmente da esta gracia. Por eso estamos pensando en la capacitación soberana de Cristo. Esa es la primera singularidad que nos tiene que ayudar a entender por qué nosotros tenemos que andar en armonía.
Porque esta expresión justamente conforme a la medida del don de Cristo, o conforme a la medida, está diciendo de que Cristo no da así a la suerte. A ver, ¿quién recibe a Cristo? Ahí fulano, le voy a dar el don de, no sé, de exhortación. Y ahí va. No, el Señor tiene un plan. Él escoge soberanamente. Pero también esa distribución o ese regalo que da ese creyente también está hecho en sabiduría y en proporción. Por eso dice, conforme a la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene una fórmula, tiene una porción, tiene un plan, tiene una determinación exclusiva para su cuerpo. Dios ha determinado darle cierta cantidad y ciertos dones a determinada iglesia. No todas las iglesias van a tener personas con todos los dones. Dios soberanamente va a decir, tal iglesia va a tener cierta cantidad de dones, ciertos dones, porque Él tiene un plan. Porque Él es el que capacita soberanamente a su pueblo. Y por eso hablamos en esta primera singularidad de la cristología que nos tiene que animar a estar en armonía, que Él capacita soberanamente a su iglesia. Él da lo que necesitamos nosotros. Él sabe. Por eso es conforme a la medida. Por eso pone un énfasis en esta expresión, una distribución soberana y proporción que hace Cristo para su iglesia. El don de cada creyente es único porque es la medida. Es la medida. Es la medida específica que le es dada a cada creyente, conforme a la voluntad soberana de aquel que es la cabeza, aquel que es Cristo. Él determinó. Y el Señor ha medido justamente el don de cada creyente en su proporción exacta. Una vez alguien dijo lo siguiente: cada uno recibe la gracia que Cristo tiene para darle. Cada uno recibe. Y cada uno la recibe en proporción en la cual el dador se agrada de dársela. Uno la recibe en mayor proporción y otro en menor proporción. Pero cada uno la recibe de la misma mano y con el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Según Pablo en este pasaje, que el cuerpo en la diversidad ande ¿en qué? En unidad. La importancia de los dones, podemos decir, paralelamente a lo que Pablo enseña acá, es que seamos una iglesia unida. Y en eso consiste justamente el entendimiento claro de que Cristo es el que capacita soberanamente con dones. Y es en gracia. Podemos decir que esa gracia que es dada a cada uno es el poder que capacita al cristiano para que sus dones funcionen para la gloria de Dios. Y esta gracia es el poder que capacita al cristiano para servir. Por lo tanto, la unidad en la diversidad es cuando entendemos esto. Y esto es fundamental entender. No porque nos creamos que tenemos tal don, sino realmente cuando Cristo es el que da soberanamente. Un hermano decía, la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad. Por su diversidad. Esto no solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes, dice este hermano. Aunque esto es real, no es aquí el tema de Pablo, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para el enriquecimiento de nuestra vida común. Entender eso. Entender eso. En primer lugar, entonces, Pablo enseñaba aquí la primera singularidad cristológica que nos va a ayudar a comprender la importancia de andar en armonía es la capacitación soberana de Cristo. Se nos ha dado un regalo. Se nos ha dado un regalo, la capacidad, el poder para bendecir a otros.
Tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad. Y creo que ante cualquier iglesia que esté con conflictos, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Aún para nosotros. Entender esto. Que Cristo nos dio la capacidad para que podamos bendecir al hermano que probablemente te haya decepcionado. Cristo nos dio esa capacidad. Aparte de perdonar y todo eso, de bendecir su vida, sirviéndole. En segundo lugar, en el versículo 8 al 10, vamos a ver la conquista soberana de Cristo. Y esa es la segunda singularidad que nos va a ayudar a andar en armonía. La conquista soberana de Cristo. Comienza el versículo 8 diciendo por lo cual. Esto es también importante, por lo cual. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a lo que dijo anteriormente. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, cita un versículo del Salmo que hemos leído en esta mañana, el Salmo 68. El Salmo 68, versículo 10 específicamente. Y él cita este salmo con la intención no de enseñar algo profético, porque ese salmo no es profético, simplemente lo usa de manera análoga. Quiere usarla como analogía a una verdad que él quiere enseñar. Quiere ilustrar una verdad. No está dando el cumplimiento de una profecía. ¿Se entiende, no? ¿Sí? No es un salmo mesiánico. A eso nos referimos. Pero vamos al Salmo 68 y leerlo. Nuevamente, en el versículo 18 específicamente. El Salmo 68, ahí el versículo 18 que hemos leído, que aquí en Efesios, dice el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Pablo utiliza este versículo, justamente como dijimos, para ilustrar o presentar una analogía. Ahora, para entender este Salmo 68 tenemos que saber que este es un poema. Este poema, podemos decir, es un cántico o un himno de triunfo. De triunfo. Este himno fue compuesto por David, el rey David, cuando conquistaron a los jebuseos. Y para expresar el triunfo de Dios, ellos tomaron el arca y subieron al monte Sión, en señal y en procesión de triunfo. De triunfo. Por lo tanto, aquí David está gozoso, y este relato lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Y las palabras del versículo 18 describe específicamente a una costumbre antigua. A los reyes en este caso, el rey israelita, que en una compañía de un séquito real atravesaba toda la ciudad de Jerusalén hasta subir al monte, en señal de triunfo. Era una procesión donde iba subiendo. Y en ese desfile, por otra parte, también era la victoria y la exhibición de los soldados del rey que fueron llevados prisioneros por el enemigo. ¿Qué quiere decir? Eran los soldados rescatados por el enemigo. Entonces, cuando el rey llegaba a Jerusalén, subía a ese monte con todo el botín, con todo lo que había capturado, pero también desfilaban con él todos los soldados que pertenecían al ejército de Israel, a todos los que fueron llevados cautivos por el enemigo y fueron liberados. A eso se está refiriendo cuando dice llevaste cautiva
Cautivaste, dice, la cautividad. En cierto modo, los rescató para llevarlos cautivos, pero en esa cautividad darles libertad, para sujetarse nuevamente a ese rey. Y justamente a estos hombres se hacía referencia como cautivos que se habían vuelto a capturar, prisioneros que habían sido tomados otra vez como prisioneros, por así decirlo, como lo explicamos, por parte de su propio rey a fin de que él les pudiese dar la libertad. Por ese momento los llevó para darle la libertad. Y debemos tener en claro que Pablo no utiliza la escritura acá justamente para acomodar lo que él quiere hacer o con lo que él quiere decir. Entendamos eso. Pablo acá no está utilizando el Salmo 68 para acomodar algo y explicar algo que él quiere decir. Por eso algunos utilizan la Biblia de esa manera. Pero no olvidemos que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guía para tomar este pasaje e ilustrar lo que él quiere comunicar acá. Y al citar este salmo quiere que sus lectores capten justamente la incomparable grandeza del poder de Dios que fortalece a su pueblo para que enfrente a sus enemigos. Y esta precisamente es la preocupación del Salmo 68. Esa es la intención de David al escribir este salmo. Que el pueblo de Israel confíe en el poder de Dios que los va a liberar. Esa es la intención del Salmo 68. Gracias. Es una oración este salmo. No solamente es un cántico, es una oración para que ese guerrero divino libere a su pueblo. Lo fortalezca, derrotando a sus enemigos. La amenaza de los enemigos del pueblo de Dios se presenta en todo este salmo. Lo hemos leído y se puede ver la presencia de los enemigos constantemente. Y el salmo inicia, fíjense en el versículo 1 del Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de la presencia los que la aborrecen. Es un pedido, es una oración. El versículo 12 también dice, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Ese era el deseo. Pedían oración para que el enemigo huya, sea eliminado. Por supuesto que la preocupación de Pablo también al escribir la carta a los Efesios también habla de enemigos. Capítulo 6. Dice, por tanto, tomen toda armadura. ¿Por qué cosa? Por las acechanzas del diablo. Pero los enemigos que Pablo va a hablar en la carta a los Efesios trascienden. No es solamente físicos, son espirituales, principados y potestades. Pero acuérdense, Pablo, ¿qué les pidió en el versículo 1 al 3 en el capítulo 4 que consideramos semanas atrás? A que guarden la unidad. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Hay quienes atentan a esa unidad. Por eso en el capítulo 6 también, versículo 10 al 12 de Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios. El Salmo 68 exalta y bendice la majestad de Dios y su insuperable poder para salvar a su pueblo de sus enemigos. En el versículo 20 del capítulo 68 del Salmo decía, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. El Señor es el que libra. El versículo 28 dice, tú, Dios, has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Él es el que da esa fuerza. El versículo 35 dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor, ¿a quién? A su pueblo. Bendito sea Dios. Y el pensamiento del Salmo corresponde significativamente con lo que Pablo quiere comunicar en todo ese capítulo 4. Por eso hay coherencia.
Por eso hay una coherencia en todo lo que Pablo está diciendo. No está usando al azar. No es que, uy, qué lindo ese salmo, lo voy a usar. Tiene un sentido y parece ser, por el contexto, por lo que estamos leyendo en el Salmo 68 y lo que Pablo está hablando anteriormente, parece ser que Pablo no solamente quiere citar ese versículo, parece que quiere dar a entender todo ese salmo. Todo ese salmo. El apóstol ora para que Dios lo fortalezca y termina la carta, como leímos en el capítulo 6, a exhortar a que se fortalezcan en el poder de Dios y que se vistan con toda la armadura de Dios. ¿De quién? De Dios. De Dios. También es importante señalar que este salmo termina con el guerrero divino victorioso, dando su poder y recursos para ayudar a su pueblo en la batalla. Y él ha recibido sus dones y el botín de los ejércitos vencidos, pero la preocupación fundamental es darle la habilidad para dar y equipar a su pueblo para que permanezcan firmes frente al enemigo. Y esa misma intención de David al escribir el Salmo 68 es la misma intención que Pablo quiere comunicar en el capítulo 4, versículo 7. Versículo 8, perdón. Comunicarles de que Dios da la victoria. Dios da el poder. Dios da la capacidad, como veíamos en el versículo anterior. Y Pablo utiliza el Salmo 68, 18 como un pasaje comparativo para mostrar algo. ¿Mostrar qué? Para mostrar cómo Cristo recibió esta exaltación y gloria, lo cual le da el derecho a cada creyente a tener un don. Y eso es lo que Pablo va a empezar a explicar ahora. ¿Con qué derecho Cristo nos dio a nosotros esa capacidad para bendecir a otros? ¿Cómo Cristo obtuvo ese triunfo, esta conquista? Y bueno, el apóstol Pablo lo va a explicar en el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí las palabras o la expresión subió, sin lugar a dudas, entendemos que se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Eso es claro. Él subió, ¿no?, de la tierra al cielo para reinar por siempre con el Padre. Fíjense en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice. Y habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Pablo explica ahí que para subir, dice, primero debió descender. Todo lo contrario a la ley de la gravedad. Porque es todo lo que sube, tiene que bajar. Acá es al revés. Acá es al revés. Y aquí cuando habla de que subió, se refiere a que nuestro Señor ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Pero primero, ¿qué tuvo que suceder? Dice, para subir. Primero dice que descendió. Y bueno, ¿a qué se refiere ese descender? Si Él subió de la tierra al cielo, entonces, ¿qué está hablando? Descendió a la tierra. ¿En qué momento? En su encarnación. En su encarnación. Pero se nos hace algo complicado este pasaje. ¿Por qué se nos hace complicado? Porque hay que una expresión
que dice que Él descendió ¿a qué? A las partes más bajas de la tierra. Bueno, esta ascensión del Señor a la presencia del Padre que leímos ahí en Hechos 1, de 9 al 11, es lo que conocemos como la ascensión en gloria. Y antes de responder a esta pregunta también es bueno leer estos versículos. Por ejemplo, Hebreos 1:13 dice, 1:13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel se lo dijo? Dios. A nadie. ¿A quién se lo dijo? Al Hijo. Siéntate a mi diestra, un lugar de autoridad, de intercesión. Hebreos 9:24 al 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo está hablando de su ascensión al cielo. Él está hoy en la misma presencia de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es su ascensión. Él allí subió. Pero para que Él suba y Él sea exaltado, primeramente tuvo que haber ¿qué cosa? Humillación. Humillación. Nuestro Señor primero fue humillado. Cuando dice, al que subió, descendió primeramente. Podemos decir, aquel que fue exaltado, primeramente fue humillado. ¿Y cómo fue humillado? Bueno, Pablo lo explica mejor. Estas pocas palabras de Efesios, versículo 9 y 10, en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y esta verdad que encontramos en todo este pasaje de Pablo a los Filipenses, es la verdad que se ve resumida cronológicamente en el versículo 10, cuando dice, el que descendió es el mismo que también subió. Pero aún seguimos pendientes con esa pregunta. Las partes más bajas. ¿Cómo es eso que Él descendió a las partes más bajas de la tierra? Bueno, esa expresión es interesante al poder leer y estudiar un poco el tema. Como muchos comentaristas dan mucha información muy buena y también podemos ver mucha imaginación por ahí. Es de acá, justamente desde... Este es uno de las tantas malas interpretaciones que hoy día la gente cree que el infierno, ¿dónde está? En el centro de la tierra, ¿no? Eso es lo primero que piensa alguno, ¿no? Pues los dibujitos, la tele, ¿no? Un hallazgo científico, porque hicieron un pozo profundo, escucharon gritos, ¿no? Y creían que ese es el infierno. Bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, veamos a la luz de las Escrituras. Yo creo que lo mejor que nos puede ayudar a interpretar esto son las Escrituras, ¿no? Porque las Escrituras se interpretan a sí mismas. Vamos a leer algunos versículos donde se usa justamente esta expresión. Fíjense en el Salmo 63, versículo 9 al 10.
Salmo 63 del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Entonces algunos dicen, interpretan también, los hijos de Coré, se abrió la tierra y dice que se los comió vivo, ¿no? Y están ahí en el fondo y por eso se escuchan esos gritos. Bueno. Y dice el versículo 10, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Bueno, en realidad este pasaje está hablando, tiene que ver con la muerte. Tiene que ver con la muerte porque ya justamente habla ahí de caer a filo de espada. Quizás habla de una muerte dolorosa, humillante, terrible. Luego encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 40, Mateo 12, 40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Bueno, aquí sí vemos una tipología, porque Cristo mismo está hablando. Y Cristo mismo pone como tipo a Jonás y lo que iba a pasar. Y aquí la frase, el corazón de la tierra, justamente se refiere a ¿qué? Al vientre del gran pez donde el profeta fue tragado, ¿no? Y preservado sobre todas las cosas en el fondo del mar, ¿no? Casi le tocó a este muchacho, escucharon, ¿no?, la noticia. Isaías 44, 23, también encontramos esta expresión que dice, Isaías 44, 23, cantad loores, oh cielos, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que está en él, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y aquí esta frase se refiere a la tierra creada con sus montañas, con sus valles, bosques, árboles, todo. A eso se refiere las profundidades de la tierra. Y el Salmo 139, versículo 15, un salmo que conocemos todos, y dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. David está hablando de manera metafórica. ¿Y a qué se refiere ahí a lo profundo de la tierra? El vientre de la madre. El vientre de la madre. A eso se está refiriendo. En el proceso de formación, de gestación, todo eso. Por lo tanto, es interesante porque donde aparece esta expresión que tiene que ver con las profundidades de la tierra, todo está relacionado con cosas que suceden ¿dónde? En la tierra. Y todas tienen que ver con relación a ¿qué? A la vida y a la muerte. A la vida y a la muerte. Es más, en el Salmo 139, que yo cité en el versículo 15, un versículo, el versículo 8, dice lo siguiente: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Por lo tanto, hay un contraste con lo más alto en los cielos. Porque si pensamos cuando Pablo dice, y descendió a las partes más bajas de la tierra, no está hablando de un infierno que nosotros pensamos. Está hablando de su humillación. De la humillación del Señor al venir, al descender aquí en la tierra. El Dios de gloria, el Creador, el Señor, el Santo, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, se humilló. Como dice Daniel, no somos nada. No somos nada. Y Dios, por amor y misericordia, se encarnó en la nada, en lo que somos,
Nada. Esa es cuando dice Pablo, descendió a las partes más profundas. La humillación total. La humillación total. Por eso al hablar de la conquista soberana de Cristo, para Él poder darnos dones, Él tuvo que humillarse, pero tuvo que vencer. Él se humilló para vencer. Él se humilló para ser exaltado. Y es interesante que cada uno de los usos que hace esta expresión, la profundidad de la tierra, en las Escrituras, es interesante cómo está relacionado también con Cristo. Porque el Salmo 139 hablaba de ¿qué? De las profundidades de la tierra, ¿en el vientre de quién? ¿Quién se formó en el vientre de una mujer? El Señor Jesucristo. Habló de la tierra, habló de los montes, habló de todo. ¿Qué dice las Escrituras? Se tabernaculizó, vino y habitó, dice, entre nosotros. Entre nosotros. ¿Quién estuvo en la tumba? ¿Quién estuvo? El mismo Señor, así como Jonás estuvo en el vientre. ¿Quién estuvo en la tumba? El Señor. El Señor. Y justamente también el versículo 63, 69 hablaba de qué. ¿Quién murió en esta tierra? El Señor. Por eso lo que podemos pensar, que está hablando de esa humillación. Tenemos que dejar de vagar con nuestras imaginaciones. Escuché un comentario ahí de que se está haciendo la película La Pasión 2, Mel Gibson, y creo que va a recrear esta escena que Pablo está hablando, de esos 3 días en la tumba. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Cristo? Bueno, ahí va a haber mucha imaginación, porque, como dice la palabra de Dios, para el inconverso es locura. Pero además debemos considerar que ese descenso a las partes más bajas va más allá del vientre humano, va más allá de la tierra, va más allá de la muerte, va más allá de la tumba. Y justamente el apóstol Pedro arroja luz también con esto. Que en esa humillación, en esa muerte, dice que Él descendió. Y Primera de Pedro, capítulo 3, fíjense por favor hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, como hablaba Hebreos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algo sucedió entre la muerte y la resurrección en esos días. Y como dice Pablo, parece que el Señor aquí sí realmente estuvo a la verdad muerto en la carne y vivificado en espíritu. Porque Él estaba más vivo que nunca. Físicamente estuvo muerto, pero vivo espiritualmente. Y durante esos días Él descendió, ¿dónde? A predicar a los espíritus encarcelados. Y ahí predicar no es que fue a llevarle el evangelio. No es eso. Él fue a proclamar, ¿qué cosa? Su triunfo. Su triunfo. Explicarles que en esa muerte que todos creían que era la derrota, realmente era el triunfo. Hebreos habla justamente que Jesucristo en su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Él derrotó en la cruz. Pero ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué el Señor tuvo que ir? ¿Por qué el Señor tuvo que ir? Realmente puede haber muchas respuestas. Pero yo me baso en 2 versículos que me impactan muchísimo. Acompáñenme conmigo a Lucas, capítulo 22. Versículo 53. Aquí vemos el arresto del Señor.
donde allí viene toda la turba, Judas, sucede todo allí, Pedro cortándole la oreja a Malco, el Señor hace el milagro. Y el versículo 52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad, de las tinieblas. Creo que, el clímax en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sucede después de la resurrección de Lázaro. Ahí ya dijeron los sacerdotes, los religiosos, los judíos dijeron: no, ya está, vamos a matarlo. Ahí está el clímax de la historia de redención. Ahí está el momento donde dijeron: ya está, acá ya no hay, vamos a matarlo. Y en todo ese tiempo, hasta aquí, no le pasó nada al Señor. Pero aquí dice: ahora llegó una hora. Y es la hora de la potestad de las tinieblas. A partir de este momento, toda la furia, todo el poder satánico para frenar la obra de redención. Todo el poder de Satanás ahí, fuerte. Jesús muere en la cruz. Y me emociona pensar en lo que Pablo escribe luego para responder a esa situación en Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días? Vencí, acá estoy, porque soy el Señor, el Salvador del mundo. Y por medio de esa obra terrible, majestuosa, hoy nosotros podemos gozar de una capacidad sobrenatural que nos lleva a poder bendecir a otros hermanos. Cristo exhibió su triunfo al enemigo. Y Él tiene todo el derecho de dar, ¿qué cosa? Regalos. Dar regalos. Y Pablo, perfectamente guiado por el Espíritu, utiliza este Salmo 68 para animar a esa iglesia y animarnos a nosotros, por implicación. Que no podemos seguir pensando en nosotros mismos. Porque esa excusa de decir: a mí me cuesta el hermano. Porque para eso Cristo tuvo que humillarse, tuvo que ganar y darnos a nosotros la posibilidad de bendecir a otros. El objetivo de Pablo en Efesios 4, del 8 al 10, es explicar que el pago hecho por Jesús del precio infinito que fue para Él venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, lo calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos. Y para ser exaltado por encima de todos los cielos, Él tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra, a la humillación total, con el fin que pudiéramos gozar del pleno derecho que Él tiene
de esos dones que Él nos dio, de esa gracia. Por eso la victoria, con esa victoria Él se ganó el derecho para gobernar su iglesia. Por eso Él es la cabeza, porque Él es el primogénito de todos los muertos. Aquel que murió una sola vez y resucitó para no volver a morir. Por eso Él es la cabeza. Por eso dice, para llenarlo, termina el versículo 10 diciendo, para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Llenar todas las profecías, llenar todas las tareas asignadas que Cristo tiene aún y hablar de toda su soberanía sobre todo. Cristo es soberano. Él es el conquistador soberano. Por eso estas dos implicancias, verdades de la cristología deben ayudarnos a nosotros a entender la importancia de la armonía dentro de la iglesia local. Por eso para Cristo y para Dios es tan importante la unidad de Cristo. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios como iglesia y glorificar a Cristo? ¿De qué manera? Exponiendo nuestros regalos. Esta semana, muchos de ustedes estuvieron exponiendo ahí, mi marido me regaló esto, mi esposa me regaló esto, contentos, todos contentos. Te pregunto, ¿estás exponiendo el regalo que Cristo te dio a vos? ¿Lo estás exponiendo? Creo que es momento de que si queremos crecer, queremos impactar la comunidad, todo, empecemos a exponer ese regalo que Cristo nos dio. Porque es un regalo. Y ese regalo sí que tuvo precio. Ese regalo sí tuvo precio. Fue descender a las partes más bajas. Pero triunfar. Triunfar sobre el poder satánico, las huestes demoníacas, contra todo principado y potestad. Pablo, en tan pocas palabras, dijo cosas muy profundas. Muy profundas. Por eso no podemos pasar por alto la unidad. La unidad no pasa por juntar juntos. No pasa por ir a visitarnos solamente. Pasa por entender las verdades cristológicas del costo de esta armonía. Y va a ser muy triste para nosotros, como dice la carta a los Hebreos, que no pisemos por alto la sangre de aquel que murió por nosotros. Porque ahí sí vamos a conocer a un Dios juez justo. Juez justo. Hermanos, para eso Cristo murió. Hoy para nosotros esto tiene un significado muy importante. Él nos liberó. Éramos suyos. Y nos liberó para darnos esa libertad. Y Cristo ha venido para eso. Cristo descendió para eso. Para derrotar a Satanás, derrotar el pecado. Para liberarlo a usted que está condenado en sus pecados. Cristo ha venido a este mundo porque usted está condenado. Usted murió con sus delitos y pecados. Está separado de Dios. Usted ha transgredido todas las leyes de Dios, habidas y por haber. Desde muy pequeño hasta el día de hoy. Y la santidad de Dios y la santidad, la justicia, la misericordia de Dios exige que ese pecado pague sus consecuencias. Y la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. El dictamen de Dios para todo pecador es la muerte. No hay esperanza, parece ser. Si usted piensa que es una persona buena, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno que haga el bien y nunca peque. El mismo Señor dijo, bueno, hay solamente uno y ese es Dios.
Nadie de nosotros es una buena persona. Todos somos malos. Todos hemos transgredido las leyes de Dios. Pero si usted realmente se da cuenta que es una persona pecadora, que se ha transgredido las leyes de Dios, quiero decirle que hay esperanza. Y esa esperanza trató de lo que hablamos hoy, de que Dios descendió a las partes más bajas de la tierra, se encarnó, vino a este mundo y como escuchó, para humillarse y humillarse en la cruz del Calvario, morir allí, derrotar a Satanás y abrir un camino nuevo y verdadero para que usted pueda tener vida. Si usted en esta mañana cree que es pecador, es pecadora y que Cristo es el único medio para que pueda usted gozar de perdón de todos sus pecados, lo que usted tiene que hacer hoy es creer en Él como el Señor y el Salvador de su vida y arrepentirse de sus pecados. Y la Biblia dice que Él va a perdonar todos sus pecados. Si es así, crea y arrepiéntase en este momento. Y nosotros, hermanos, aprendamos a gozar, a disfrutar y a manifestar este regalo que Cristo nos dio en su humillación y en su exaltación. Oramos a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu palabra. Queremos pedirte por nuestras vidas. Perdón, Señor, si hemos menospreciado. Aún, Señor, perdónanos en nuestra ignorancia con respecto a esto. Pero sabemos, Padre, que tú has muerto, te has humillado, te entregaste a ti mismo para bendecirnos. Por eso, Señor, esta gracia que tenemos, Señor, se basa en lo que tú eres, en un Dios eterno, poderoso, pero que se ha renunciado a sí mismo para bendecirnos. Ayúdanos a poder practicar esto unos a otros. Manifestar los regalos que tú nos has dado, Señor, para bendecir a otros. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por conformar esta congregación y pedimos que podamos seguir creciendo como cuerpo, como iglesia, pero en la tarea de la unidad y del cuidado, Señor, danos la santidad, la sabiduría, las fuerzas para poder cumplir con este mandamiento. En el nombre de Jesús, amén.